Versículos 7 y 8 del libro del Levítico. Dice de esta manera: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Ayúdeme con el 8. Hasta ahí, puede tomar su lugar. Quiero pedirle de su atención, de su preciosa atención, para que en este día, hermano, podamos ser transformados por la palabra. Que no lleguemos a la casa de Dios, escuchemos la palabra y salgamos igual. Eso sería tener una religión. Eso sería ser nosotros religiosos. Lo que necesitamos es que la palabra, que es viva y es eficaz, nos ayude a que haya una transformación en nuestros corazones, para que a través de la palabra podamos nosotros, hermanos, conocer más de Dios, acercarnos más a Él y cumplir con sus requisitos. Este texto que acabamos de leer se le está dando al pueblo de Israel indicaciones, requisitos que ellos necesitan llevar a cabo, porque había inmoralidad en el pueblo. Había mucho pecado en el pueblo, había una inmoralidad que causaba el tropiezo de otros, causaba la destrucción de otros. Hoy en nuestros días vivimos una vida y en una sociedad donde hay mucha inmoralidad. En otras palabras, hay mucho pecado. Ayer en los grupos familiares estuvimos viendo un tema donde leíamos un texto que decía que las mujeres moabitas hacían caer a los hijos de Israel. Las mujeres del mundo, pues, hacían caer a los hijos de Dios. Y eso causó que ese pecado de fornicación entre las moabitas y los hijos de Dios, el pueblo de Israel, causó que 24,000 personas murieran. 24,000 murieron a causa del pecado. Hemos hablado anteriormente y hemos dicho que las cárceles están llenas de personas, que en algún momento cometieron algún delito, alguna falta. La ley se aplicó, pero fue por causa del pecado. El robar es pecado. El matar es pecado. Y por eso las cárceles están llenas de personas que cometieron un pecado y la ley se aplicó. Pero Dios nos manda que nos santifiquemos como pueblo de Dios. Los hijos de Dios, los que han recibido a Cristo, se santifican, se separan. Santificar es apartar. Me separo para lo que a Dios le agrada. Antes estos miembros los usábamos como servicio para el pecado. Este cuerpo lo utilizábamos para pecar, ahora lo utilizamos para servicio a Dios. Antes vivíamos en las tinieblas, ahora estamos en la luz. Y por eso el pueblo de Dios constantemente debe de santificarse. Dígale a su vecino: santifícate. Sacúdalo ahí, dígale: santifícate. Entonces, es un requisito, seguimos adelante. Es un requisito que Dios pide, que seamos santos. Usted va a decir: pero ¿cómo santos? Lo que pasa es de que a nosotros anteriormente nos habían enseñado que un santo es una imagen o un ídolo. Pero santo es el que se aparta del pecado. Santo significa separado. Por eso somos santos. No somos ángeles, somos santos, porque ya no convivimos con el pecado, porque ya no participamos de las obras de maldad. Ahora vivimos de acuerdo a la palabra. Nos esforzamos en vivir de acuerdo a la palabra, porque es una lucha constante la que tenemos en contra del pecado. Y por eso Dios le dice a su pueblo, al pueblo de Israel, le dice: santificaos, sed santos porque yo soy santo. Donde hay pecado no se puede avanzar. Es necesario que haya una limpieza
personal. Seguimos adelante. No sé si me alcanza a ver ahí para que estemos avanzando. Romanos 6:13 dice que no presentemos estos miembros. Y por eso traje esta imagen donde las manos están sucias. ¿Para qué usa usted y yo nuestras manos? Para trabajar, para escribir, para manejar. Las utilizamos para cosas que son útiles y necesarias. Pero dígame, ¿para qué otras cosas se utiliza la mano? Se usan las manos para pecar también. Aquella pareja, hermanos, de novios que no se pueden aguantar, usan las manos para manosearse, usan las manos para tocarse antes de tiempo, usan las manos para agarrar el vicio, para llenar su estómago de alcohol, para llenar su cerebro de humo. Utilizamos las manos para la propia destrucción de nuestro cuerpo. Las utilizamos como miembros de destrucción, pero Dios manda que ya no presentemos estos miembros al pecado. Ahora los presentamos ante Dios. Levanto mis manos limpias, pues me he apartado del pecado. Cuando yo levanto mis manos, Dios no ve la limpieza por fuera. Dios ve si mis manos no han cometido pecado. Entonces, tu sacrificio, tu oración, tu plática con el Señor es agradable delante de Dios. Pero cuando nos presentamos con las manos sucias, es porque anduvimos fuera de su entorno. Estuvimos pisando lugares que nunca debimos, y eso causa que nuestra oración no fluya. Causa que nos sintamos nosotros alejados de la presencia de Dios, y por eso hay personas que tienen la buena voluntad de acercarse a Dios, pero no lo siente porque hay algo que estorba. No se ha santificado, no se ha apartado del pecado. Entonces la santificación interna empieza a mostrarse en la vida externa. Cuando Dios está tratando con el corazón de alguien, empieza a cambiarle aún hasta su manera de hablar. Antes blasfemábamos, decíamos 1001 malas palabras solo para decir una frase. Dios trabaja en el corazón, la manera en la que hablamos va cambiando. Pero note usted que sin tener a Cristo se nos hace fácil decir malas palabras, ofender a quien sea, blasfemar, y es normal porque no tenemos el temor de Dios. Vivimos en ese entorno. Pero cuando Dios pide que seamos santos, entonces viene el cambio a mi vida. ¿A qué esposa no le gustaría tener un esposo que siempre le hable con amabilidad, siempre le hable con palabras de dulzura, que siempre la trate como si la tratara con los pétalos de una rosa, como a vaso más frágil, dice la palabra? ¿A qué esposa no le gustaría que le trataran de esa manera? Yo creo que a todas las esposas les gustaría que el esposo no fuera áspero, que el esposo no fuera duro en su hablar. Pero ese varón o esa mujer, porque hay mujeres que son ásperas, necesita que el corazón sea transformado. De otra manera, no va a salir otra agua de esta boca, va a salir la misma agua amarga. Te lo he dicho 1000 veces, deja de hacer esto, eres una tonta, eres esto, eres lo otro, ¿para qué me casaba contigo? Y mire, se sueltan los problemas. Y lo impresionante de todo esto es que no importa qué títulos tengamos en este mundo, no importa qué diplomas tengamos colgados, los diplomas que agarramos en la escuela no nos cambian el carácter por dentro. Necesitamos la ayuda de Dios, y eso es para que nos santifiquemos y nuestra boca sea limpia. No hay una pasta que purifique la boca, es la palabra de Dios la que la va limpiando. ¿Sí está la iglesia en este día? Y por eso, de una o de otra manera, la palabra nos da los conceptos que necesitamos para ser mejores, para crecer, para avanzar, para madurar. Y por eso necesito yo limpiarme. Dios pide, hermanos, que nosotros demos un sacrificio santo. Antes nuestros sacrificios no servían de nada, porque vivíamos una vida apartados de Dios. Pero ahora el sacrificio que yo haga debe de ser un sacrificio agradable a Dios.
A Dios le agrada que yo alabe su nombre, que yo cante. Ve, todos cantábamos hace rato, hay poder en el nombre de Cristo. ¿Verdad que sí cantábamos eso? Bueno, le estamos dando al Señor un sacrificio de alabanza. Pero este sacrificio tiene que ser santo. Porque ¿qué sería yo que yo le canto aquí, hay poder en el nombre de Cristo? Y luego vengo y le hablo a mi esposa, eres una tal por cual. Eres una esto y eres una al otro. ¿Mi canto llegará a la presencia del Señor? ¿Por qué no? Pero ve el engaño. Si yo no me santifico, yo puedo pensar que esto es agradable delante de Dios. Y Dios va a decir, primero háblale bien a mi hija y luego vienes y me alabas para que tu sacrificio sea santo, agradable y perfecto delante de mi presencia. Porque Dios nos quiere ajustar. Dios quiere que seamos más a su imagen y a su semejanza. Dios quiere que seamos más a su imagen y a su semejanza. Y hay un propósito en santificarnos. Hay un propósito de la santificación. Hay una meta para la cual nosotros tenemos que trabajar, correr, avanzar. Y tenemos que correr hacia ella para lograrla. Dios pide que nosotros nos santifiquemos por algo. En el Antiguo Testamento había un hombre que se llamaba Acán. Este hombre estaba en las filas del ejército de Josué. Josué iba conquistando la tierra prometida, la tierra que Dios les había dado. Y cuando ellos van en ese avance, a Acán se le ocurre tomar algo que no era de él. Cayó en tentación, vio un manto babilónico. Un manto babilónico eran caros, bonitos, eran impresionantes. Se dice que tenían un costo muy alto. Un manto babilónico era una prenda de alto costo. Encontró por ahí plata y se encontró unos lingotes de oro, unas barras, por decirlo así, de oro. Y dice que las tomó y se las llevó a su casa y las escondió por allí. Y conforme ellos iban avanzando, Dios le habla a Josué en el capítulo 7, el versículo 13. Si seguimos adelante, dice: levántate, santifica al pueblo y di. Fíjese lo que le dice: di, santificaos para mañana. Santificaos es apartarse, límpiense, purifíquense. Dice: porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. Anatema. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y yo traje el significado de la palabra anatema para que podamos entenderla. Anatema es aquello que ya no puede estar dentro de una comunidad. Anatema es algo que se ha apartado, algo que queda fuera del contexto, algo que ya no puede ser considerado como algo de Dios. Anatema hace referencia a las cosas impuras y pecaminosas. Y Dios le dice a José: hay algo impuro, hay algo pecaminoso, hay algo que tiene que salir de ahí. Mientras que eso esté allí, no vas a poder avanzar. Por eso, la persona, hermano, que desde muy temprana edad se acostumbró a la fornicación, cuando se casa, ya no es fornicación, sino que se convierte ya en un adulterio. Quiere tener una familia, quiere formar un hogar, quiere formarlo todo bien, tiene las buenas intenciones, pero hay anatema. Hay algo que ha escondido, hay algo que ha practicado. Y cuando llega ya a casarse, la mujer se ilusiona y dice: con Panchito sí, porque Panchito es alto, es guapo, todo lo tiene. Pero la mujer no se da cuenta que en Panchito hay anatema. Y eso le va a causar un problema más adelante a ese matrimonio. Mientras que esto no salga, lo que se avecina al matrimonio es una ruptura, es un divorcio.
es un desastre en la familia, es el abandono de los hijos y el estar peleándonos en las cortes, que los impíos y los injustos nos estén juzgando, cuando a nosotros se nos ha dado la sabiduría de Dios que está metida en la palabra. Y por eso note, cuando dos creyentes salen mal, van a donde una persona que no conoce de Dios, solo conoce de leyes, pero no tiene el temor de Dios. Una persona que no conoce de Dios es la que está juzgando a los hijos de Dios. Por eso Pablo dijo en alguna manera: ¿qué acaso entre ustedes no hay gente sabia que pueda darles un buen consejo? Tenemos que ir ante las cortes. Por eso es de vergüenza que un creyente esté en las cortes. ¿Hay necesidad? Sí hay necesidad, claro. Y es bueno que haya corte para que haya un orden, haya jueces, está excelente. Pero entre el pueblo de Dios tenemos la sabiduría, la palabra, la presencia. Tenemos personas que son maduras espiritual y que pueden darnos un consejo sabio para llegar a un acuerdo entre tú y yo. Dígale a su vecino, salúdele, dígale: dame un buen consejo. Dame un buen consejo. Entonces, ese matrimonio no puede avanzar hasta que salga el anatema. Hay que sacar el bulto que está ahí metido en el corazón. Entonces, Josué manda a traer a la persona que robó aquello, porque Dios le mostró, le dijo: aparta esta tribu, sáquelo de aquí, ese bulto, no queremos ese bulto aquí. Le dice: tráete a esta tribu. Y llama a Acán y le dice: declárame lo que has hecho. Y Acán dice: vi aquello, caí en tentación y lo guardé. Entonces mandan a su casa y le descubren lo que hay ahí: el manto, la plata y los lingotes de oro, y se los traen. Pero también se traen a su familia, se traen todo lo que tenía Acán. ¿Y sabe cómo Dios les dijo que castigaran ese pecado? Sacaron a la familia fuera del campamento. Dice la palabra en el capítulo 7, léalo ese capítulo. Dice que los sacaron, los apedrearon y los quemaron. Qué duro, qué drástico castigo. Uno pudiera decir, ¿verdad? Definitivamente es muy duro. Pero mientras que haya esa inmoralidad ahí, eso va a causar la destrucción de otros. Mientras que el adúltero esté en el hogar, se le avecina una cadena de pecado a los hijos. Mientras que el vicio del alcohol esté en la familia, es una cadena de generación en generación que se transmite ese pecado. Y el bisabuelo murió de cirrosis y el abuelo es alcohólico, y ya el papá está agarrando la cerveza y ya al niño de brazos le meten un biberón con cerveza. ¿Nunca ha visto eso? ¿Sí o no? Para que se haga hombre desde pequeño. No, para que se le vaya desbaratando su hígado. Eso es lo que pasa. ¿O no es la realidad esa? ¿Sí o no? Claro que sí. Algunas veces me ha tocado comentar sobre un tío que tuvimos que le gustaba mucho tomar, hasta que le tomaron una foto a lo que quedó de su hígado. Se le desbarató el hígado completamente. Su cara era roja porque el hígado ya le mandaba señales, y las señales del hígado se ven en la piel. Por eso los alcohólicos se ven como rojicitos aquí. El drogadicto siempre anda así como nervioso, como distraído, dormido, cansado, no sabe qué hacer. O sea, necesita la droga, necesita el alcohol, necesita el pecado, es preso del pecado. Y para eso Cristo vino, a romper las obras de maldad, a deshacernos, a quitarnos el pecado y a librarnos de la muerte. Ahora estamos en libertad en Cristo, ya no podemos ser esclavos. Y por eso a ese pueblo se le dice: santifíquense, purifíquense, apártense del pecado. Mira, hermano, cuando el pueblo de Israel fue a buscar a las moabitas, no debieron de haberlo hecho. Pero si hay algo que a Dios no le agrada, es que su pueblo se mezcle, en el sentido de que un inconverso te va a jalar a sus ídolos, te va a jalar a que te apartes de Dios. Y por eso Dios dice: no te unas en yugo desigual. No te unas, porque te va a apartar de mí. Pero las moabitas de seguro eran preciosas.
Las moabitas posiblemente tenían un bonito cuerpo, pero eran mujeres que apartaban al hombre de la búsqueda de Dios. También hay fariseos, también hay filisteos, también hay hombres que eran de la tierra de Moab, que posiblemente son atractivos, pero las hijas de Dios no deben de mezclarse, porque en el corazón los moabitas tenían a otro Dios. Esa es la grande bendición que tenemos, que no tenemos una religión, tenemos una relación con el Señor, y Dios es un Dios que solo quiere la adoración para Él, no la comparte con nadie. Levante su mano y diga conmigo, Señor, mi alabanza es tuya y de nadie más. Entonces, cuando nosotros, hermano, venimos a los pies del Señor, somos como este plato. Este plato, hermano, es un instrumento que se usa en la mesa, se pone para servir el alimento. Pero yo creo que a nadie le gustaría que le sirviéramos unas enchiladas aquí en este plato, así como está de sucio. Pero este plato es un utensilio, un instrumento, como usted y yo lo somos. Y cuando hay algo que está pegado en este plato, nadie quiere utilizarlo. No estamos aptos para rendirle a Dios un servicio santo. Tenemos que arrancar. ¿Alguien me ayuda aquí? Tenemos que santificarnos. Ponte de este lado, Marcos. Entonces tenemos que santificarnos. Y santificarnos, hermano, Dios nos ayuda. Como Dios quiere morar con nosotros, Dios nos dice de qué manera nos podemos separar del pecado, santificar. Note esto. Dios es santo, ¿verdad que sí? Dios no comparte con las tinieblas, ¿verdad que no? Yo quiero estar con el Señor, ¿sí o no? Dígalo con convicción. ¿Queremos un día estar en el cielo? ¿Amén o no amén? Entonces, ¿cómo debemos de ser? Santos como Él es santo. Entonces, el pecado no me mantiene santo, me mantiene apartado de Dios, me mantiene en rebeldía. Entonces, Dios lo que quiere es que yo limpie todas las áreas de mi vida. ¿Y cómo la limpio? Esta es el agua que purifica. Pero hay un problema. A muchos no les gusta esta agua. Entonces, menos agua, menos purificación. Es cuando batallamos para dejar las cosas. Dios dice, apártate de eso. Y uno dice, no, estoy muy a gusto con la moabita. Deja esa amistad te está arruinando tu caminar con Dios. No, yo quiero estar con este filisteo. Estás mucho tiempo en las redes sociales, estudios las redes sociales, amas más a Facebook que a mí. Sí, pero si tú no sabes, Señor, cuántos seguidores tengo, ¿cómo los voy a... Por favor, ¿cómo se te ocurre que yo bloqueé mi cuenta del Face? Y pareciera algo gracioso, pero hay personas que viven sentados allí en eso. Se convierte en un hábito que ya el ojo empieza a aprueba todo lo que sale de esas páginas. Entonces a lo malo ya no le llama malo, se le ha hecho algo normal. Ver pornografía es normal. Es más, hoy muchos dicen, ay, pero pues ¿qué tiene de malo? Si todos tienen que pasar por eso, es normal, es una transición. No es normal. Es la inmoralidad de la mente, es la corrupción del corazón. Bueno, es que hay problemas en el matrimonio. ¿Por qué hay problemas? Bueno, es que no tenemos aquí una intimidad ya con mi pareja. Bueno, ¿por qué? Porque posiblemente ha estado en la pornografía y se satisface a sí mismo, que ya no tiene necesidad de estar con el hombre o con la mujer. Hay tanta inmoralidad, hay tanto pecado. ¿Qué tiene de malo, hombre, que dos hombres se casen si se aman? ¿Que acaso Dios no es amor? Pues, ¿qué tiene de malo con que se amen?
¿qué mal le van a hacer a la sociedad? Pero la Biblia dice que llegó un momento, en el libro de Romanos, llegó un momento donde el hombre en su caída, en su naturaleza caída, dice que desechó las cosas de Dios, desechó todo, veía la naturaleza y en lugar de adorar a Dios, hizo un Dios de los árboles. Y dejó su naturaleza normal, el uso de la mujer, para lanzarse a su lascivia y echarse hombre con hombre. Y hoy hay leyes que aprueban que hombre con hombre se pueda casar. El día, hermano, que quieran forzar a los ministros a casar hombres, ese día las puertas se cierran, porque nosotros no vamos a tolerar, no podemos casar algo, hermano, que va en contra de la palabra de Dios. Los que ponen las leyes, que se arreglen con el que se las ha dado. Los que aprueben leyes que son torcidas. Hay un Dios grande y poderoso, un Rey de reyes, un Señor de señores, y que ese, hermano, es el justiciero de todos. Todos le daremos cuentas a Él. Por eso debemos de orar por nuestras autoridades, orar por nuestros presidentes, orar por los gobernadores. La Biblia dice que oremos por los que están en eminencia. Hay que respetarlos, hay que amarlos, hay que orar por ellos para que a través de ellos Dios obre en sus corazones y aprueben leyes a favor de la palabra. Aprueben leyes que sean de bendición para todo el pueblo y que no sea solo por ganar un voto, pues voy a aprobar que haya este homosexualismo y este lesbianismo. Dios ama a todo ser humano. Lo que no ama, lo que Él castiga es el pecado. Dios dice, me caes muy bien, morí por ti, pero esto no lo quiero. Esto es lo que estorba en nuestra relación. Y por eso nosotros amamos al homosexual, pero tenemos que predicarle la palabra, que si no se arrepiente de su pecado, entonces no puede estar con el santo, porque Dios es santo y dice que seamos nosotros santos para poder habitar en su presencia. Entonces nos damos cuenta que el problema está en la naturaleza caída que vivimos con esto. Dios quiere que nosotros seamos más a su imagen y a su semejanza, hermano. Este es Dios. Solo simbolismo, ¿verdad? Claro, cristalino. Y antes de estar sin Dios, así estamos nosotros. En pecado, en injusticia, en maldad. Es normal. Pero cuando el Señor nos santifica, nos limpia, entonces lo que quita es el pecado. Él pagó el precio por este pecado. Y ahora somos más a su imagen y a su semejanza. Nos vamos pareciendo a Cristo. Conforme pasan los días, me voy a parecer a Cristo. Hay gente que quiere parecerse a Luis Miguel, hay gente que quiere parecerse a Vicente Fernández y a cuantos artistas por allá. Nosotros queremos parecernos a Cristo. En carácter, en conducta, en buenos hábitos, en respeto, en santidad, en todo lo que la Biblia enseña, necesitamos parecernos a Cristo. Pregúntale a tu vecino, ¿a quién te pareces tú? Dígale, ¿a quién te pareces tú? Entonces, Él se va al corazón de nosotros. Él no solamente va por el corazón, pero va por la familia. Dios quiere que se levante un ejército, ¿verdad?, apartado del pecado. Y llega un momento en el libro de Deuteronomio donde Dios pide esa santidad porque Él quiere morar con nosotros. Dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de ¿qué? De tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo. ¿Cómo ha de ser tu campamento? Santo. Mire, le platicaba yo a alguien de un drama que hicieron en el país de Rumania. Estando allí, hermanos, los hermanos de aquella iglesia ahí en Rumania hicieron un drama que se llamaba Jesús en mi casa. Esto fue por allá como en el 2005. Y lo hicieron en su lenguaje, pero se llamaba Jesús en mi casa. Entonces llaman a Jesús, venga Jesús para acá, y invita a Jesús a su casa, al Hijo de Dios. Te invito a la casa. Y Jesús pues anda detrás de él, siguiéndolo, ¿verdad? Y este se mete a la recámara
Y cuando ya se va a acostar, debajo del colchón tiene unas revistas pornográficas. Pero cuando las va a sacar, se acuerda que Jesús está en su casa, entonces no las saca. Porque es un problema tener a Jesús en la casa. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Oh, yo quiero que el Señor habite en mi casa. Oh, el Señor te va a abrir hasta el refrigerador a ver qué hay ahí adentro. El Señor va a ver todos los mensajitos escondidos y los que borramos, el Señor se los sabe todos. Va a la computadora, cero historial. En meses no hay historial en la computadora. Qué bárbaro. Entonces Jesús lo sigue, abre el refrigerador, pero como todavía tiene el hábito de llenarse de alcohol, cierra el refrigerador. ¿Sabes qué, Jesús? Me gusta mucho tu compañía, pero tú eres muy santo. Y yo creo que aquí en la casa, no sé, uno de los dos sobra. Pero sí o no queremos que el Señor habite en nuestro hogar. Y Dios les dice, tu campamento ha de ser santo. Entonces yo quiero que Jesús esté aquí, pero no quiero quitar esto de aquí. Y Jesús quiere que nos parezcamos más a Él. Pero yo me aferro a vivir como vivía antes. Hay un problema. Hay un grave problema. Por eso la Biblia dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. La Biblia dice, estarán dos en una cama, uno será arrebatado y el otro se va a quedar. Porque mientras que nosotros estamos en este mundo, empezamos nosotros a aprobar nuestros propios sacerdotes, nuestros propios levitas. Empiezo a hacerme mi propia religión. ¿Sabes qué, Jesús? Tú eres un sacerdote muy exigente. Es más, este libro ya ni es la Biblia ni la palabra. Este libro exige mucho. Y yo no creo en un Dios que exija tanto. Entonces tú y yo aprobamos nuestro propio sacerdote. Hacemos nuestras propias leyes y caminamos como a nosotros el mundo nos dicta y como hemos aprendido. Pero cuando viene la presencia de Dios a la vida de nosotros, es un freno el que le ponen a uno. Es un freno en el interior y Dios pide que nos santifiquemos para que Él pueda andar con nosotros. Entonces, uno que se santifica, una persona que se está constantemente limpiando del pecado, apartando de todo, no le es problema la presencia de Dios. Es más, entre más se acerque a su presencia, más gozo, alegría, más deleite, más vida, más poder, más claridad, más sabiduría va a tener, porque está ante la fuente de vida eterna. Y ahí es donde nosotros necesitamos aprender lo que la palabra del Señor dice. Tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa que inmunda. Solo basta con el santo. Entonces dice la Biblia que cuando Cristo venga será un lloro y un crujir de dientes. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la gente se va a querer ir y no hay regreso, no hay salida, no hay oportunidad. En esa vida los filisteos vivieron de esa manera. El que le gustaba el pecado, ahí morirá en su pecado y querrá tener parte con el santo. Pero la mancha del pecado es solo una ilusión. Todo esto que vemos aquí se va a quedar. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Cristo viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. ¿Cómo está nuestro campamento? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Y yo quiero motivarnos a todos los que estamos aquí, motivar a la iglesia. Estas palabras eran para el pueblo de Dios. Yo no puedo pedirle a una persona inconversa que se santifique porque está muerto en delitos y pecados, ni va a entender lo que le estoy diciendo. Pero el que tiene a Cristo
Ya no podemos cargar con tecatas. Tenemos que apartarnos. Cristo está a la vuelta de la esquina. La inmoralidad, la maldad está en aumento. Y por eso tenemos que ser como el atalaya, el que se subía a las torres y gritarle a la gente: ahí viene el enemigo, dar aviso de lo que se avecina. Hoy, humildemente, como un atalaya, me quiero subir a esa torre. El mensaje primero es para mí: santifiquémonos pues, porque el Santo de Santos viene por su iglesia. Y yo me temo que muchos todavía no han entendido el mensaje. Creyentes, estoy hablando de creyentes, que todavía dudan del poder de Dios, que todavía, conociendo que a Dios le desagrada el pecado, todavía consciente en vivir en unión libre. Si usted vive en unión libre, santifíquese, arregle esa relación, cásese para que esté bien delante del Señor, haga lo necesario para que sea santificado, apartado, que usted pueda tener esa relación con el Señor. Yo voy terminando con esto, no sé si hay otra más ahí. Cuán importante es que yo guarde mi cuerpo, que yo guarde lo que Dios me ha dado. ¿Acaso no sabéis que sois templo del Espíritu? ¿Del Espíritu qué? Santo. Por tanto, el ser que mora en nosotros es un ser santo. Y Pablo le dice a los corintios: ¿sabéis, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Este cuerpo es miembro que tiene que ser presentado como un sacrificio vivo y agradable, santo delante de Dios. No puedo yo, hermanos. Esa es la razón por la cual nosotros los creyentes no podemos destruir este cuerpo con el alcohol, con el humo del cigarro, con el polvo de la droga, con las sustancias que se inyectan en las venas. No puedo estarlo perforando, no puedo estarle imprimiendo cosas a este cuerpo. Esa es la razón. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo. ¿Me conviene? No me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Por eso Dios, hermano, nos envía su mensaje tan claro en la palabra: solo apártate, solo santifícate. Hay un propósito en la santificación.